Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, sobreseimiento concedido. Autos y aviso. Para resolver el marco de la presente causa identificada 13 con intervención de la Fiscalía número 11, Departamento al cargo de la Fiscalía, doctora María Eugenia Aparicio, seguida del doctor Carlos Guillermo Dieguez, quien mantiene domicilio legal junto a sus abogados defensor de confianza, el doctor Guillermo Marcelo Baque, e intervenido como particular damnificado el doctor Hernán Bustos Rivas, con el patrocinio del letrado don Rubén Darío Parnisari, todas personas de mi conocimiento. Y considerando, 1. Del conocimiento de las partes, que desde el año 2009 cumplo la función de juez titular del Juzgado de Garantías número 6 departamental, y en el marco de otra causa conocía a través en el mismo año al doctor Hernán Bustos Rivas, quien ya se encontraba a cargo de la Fiscalía número 5 local. Luego conocí a los abogados de la matrícula Dieguez, Vázquez y Parnisari. Con varios de ellos tuvimos audiencia tanto en la sala de juicio como en mi público despacho, cumpliendo funciones que lógicamente tenían distintos objetivos, pero siempre tratándonos con el respeto que se debe a la función de cada uno. En cuanto a la labor del agente fiscal, doctor Hernández Bustos Rivas, debo destacar que mantiene un alto nivel y dedicación y trabajo en la investigación que encabeza, solicitando medidas de prueba para llegar a cumplir con sus hipótesis y en muchos casos destacándose sobre todo otros en las herramientas originales que utilizan para alcanzar la verdad. Por emocional personal, no individualice la investigación que hemos intervenido con el titular de la acción pública, pero vale destacar que consta que ha investigado, acusado y llevado a juicio de organizaciones criminales complejas, funcionarios públicos y personas con alta exposición pública, sin que esas circunstancias afecten su función de agente fiscal. Por su parte, el doctor Dieguez es en su función de abogado y en una causa sensible por su complejidad en la investigación en la que fueron imputados miembros de la Policía Provincial y por la situación de las víctimas, un muerto y otros desaparecidos, respecto a familiares, y garantizó con su presencia que transcurría de modo pacífico en una audiencia en mi público despacho, en la que participaron varias personas, que se desarrolló con total respeto tanto a los funcionarios del Poder Judicial como sus instalaciones, teniendo presente los antecedentes de otras marchas en las que esas mismas personas exhibieron fotos de colegas criticándolos a viva voz con parlantes y efectuando pintadas enfrente de los juzgados. Finalmente, el doctor Baque respondió a una persona que llevó a juicio privado de la libertad y finalmente se la declaró no culpable, y mediante una nota periodística, aquí está el enlace, se publicó que el letrado inicialmente acciones legales en mi contra por mi empeño como juez en la causa, sin que ello afecte mi imparcialidad, ya que me siento seguro de haber obrado conforme la ley y existe varias herramientas para controlar las labores de los jueces, denuncia ante control disciplinario, pedido de juicio político, que gozan los ciudadanos frente a la labor. En el caso de los funcionarios públicos encargados de la Administración de Justicia, y también como en el caso exhibe la investigación de los administradores de la justicia en los medios masivos de comunicación para que la gente conozca y opine. Toma esos anuncios
de los letrados, exponiendo mediáticamente y pedido de juicio político, y hace lugar a la excusación de magistrados por esos motivos. Provocaría que un letrado pueda elegir al juez afectado claramente la garantía constitucionales del juez natural y el debido proceso. 2. Origen de la investigación. Que luego de la introducción realizada respecto del conocimiento de la labor de la parte, ahora puedo describir como legal la presente causa a mi conocimiento e investigación. El doctor Hernán Bustos Rivas, en función de agente fiscal, dirigiéndose una investigación de público conocimiento, homicidio de Paloma y Josué, en la que el doctor Dieguez patrocina al particular damnificado, recibió al abogado en una audiencia en su público despacho y afirmó haberse sentido amenazado por expresiones del letrado, quien le había anunciado males inminentes, cuestionando en los medios y promoviendo juicio político, por el caso de no aceptar y seguir la línea de investigación que planteaba respetando a una de las partes afectadas por el delito investigado. Ante ese suceso, el agente fiscal contaba con varias vías legales para tratar el hecho. 1. Cumplir con el deber del Código de Ética de comunicar al sujeto jerárquico que padecía presiones o amenazas. 2. Comunicar al Colegio de Abogados. 3. Denuncia penal. Y 4. Excusación. Que optó por la vía de la excusación ante un juez de garantías al sentir afectada su investigación en la investigación, desechando en principio comunicar al fiscal general o efectuar denuncia penal. Que el juez de garantías Adrián Marcelo Villagra resolvió hacer lugar al pedido del doctor Bustos Rivas de excusación y comunicó a la Fiscalía General Departamental para que se inicie la presente investigación penal, al considerar que a su juicio debía investigarse la comisión de un delito. Como consecuencia de esa investigación en la que resulta imputado el abogado Dieguez por los derechos supuestos por el agente fiscal para excusarse, y que luego de la decisión del juez Villagra se encargó en el objeto procesal de una causa penal, el doctor Bustos Rivas se sumó a esa idea del juez garante, presentándose como particular damnificado. Tercer trámite. Que se han cumplido con los traslados dispuestos en el Código Procesal Penal y por decisión de quien suscribe se ha corrido una última vista para todas las partes, invitándolas que se expresen libremente para garantizar la igualdad de armas y la garantía constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso. Que habiendo vencido los términos, me encuentro en condiciones de resolver el pedido fiscal de elevación a juicio, la oposición y pedido de sobreseimiento de la defensa, como así también la expresión del particular damnificado en cuanto comparte los argumentos de la titularidad de la acción pública. Cuartos hechos. La agente fiscal, doctora María Eugenia Aparicio, acusó al doctor Dieguez y requiere el pase a la etapa de debate por el seguimiento del hecho que el día 6 de febrero del 2025, siendo aproximadamente las 8 horas, en la salida del público despacho del fiscal Hernán Bustos Rivas, sisto en la calle Presidente Perón, número 485 de la ciudad de Florencio Varela, en el que el abogado Carlos Dieguez, con la evidente intención de amedrentar a la víctima en su función de fiscal a cargo de la investigación de los hechos que dieran origen a la causa en trámite ante la Fiscalía número 5 de Florencio Varela,
a su cargo hizo uso de amenazas, anunciándole que si no aceptaba su hipótesis delictiva de narcomenudeo y si no separaba a la policía bonaerense de la investigación, ventilaría negativamente su nombre y su buen honor en los medios masivos de comunicación, como así también se venía afectando laboralmente por su pedido de juicio político, teniendo como aval a los medios de comunicación La Nación, Más Crónica, un canal de stream, al Senado de la provincia de Buenos Aires, la Procuraduría y demás actores del poder, todos ellos con el claro propósito de influir en la orientación de su investigación, causando con ello temor al fiscal Hernán Bustos Rivas y coincidiendo de este modo su acción dentro de la esfera de sus atribuciones y su identidad funcional. Quinto elemento de prueba. 1. Resolución que dispone hacer lugar a la excusación planteada por el fiscal Dr. Hernán Bustos Rivas en el marco de la causa PP dictada por el juez de garantías don Adrián Marcelo Villagrán en fecha 11 de febrero del 2025. De dicha resolución surge que el magistrado indicó que a través de los argumentos dados por el doctor Bustos Rivas para excusarse de intervenir en la investigación que le fue asignada surgen para posible sustitución con relevancia penal y por lo tanto correspondiente al fiscal general del Departamento Judicial adopta las medidas pertinentes en el marco de sus funciones. Como consecuencia de lo dispuesto y comunicando por el juez de garantías Adrián Marcelo Villagra, el fiscal general adjunto ordenó se inicie la presente diligencia penal. 2. Declaración testimonial del doctor Hernán Bustos Rivas, en sede de la Fiscalía Interviniente, de la cual surge que el día 6 de febrero del 2025 a las 8:15 aproximadamente en la sala de la Fiscalía número 5 de Florencio Varela y en el marco de la causa donde se investigan los delitos de homicidio agravado, criminis causa y robo, el doctor Hernán Bustos Rivas junto con el auxiliar letrada Mariela Gisele, Cao, celebraron una audiencia con el doctor Carlos Guillermo Dieguez, quien representa a los padres de la víctima como particular damnificado. El doctor Bustos Rivas manifestó que en ese texto Dieguez había dicho que debía modificar su hipótesis del caso y seguir otra línea de investigación vinculada al narcomenudeo, como así también apartar a la policía bonaerense de la causa, bajo la amenaza de utilizar los medios para expresarse de forma negativa respecto a él y de su función como agente fiscal, como así también le refirió que promovería un juicio político en su contra, contando para ello con avales políticos y mediáticos. Por último, expresó que se sintió intimidado por los dichos del doctor Dieguez. 3. Declaraciones testimoniales de María Grisela Cao y Cristina Fernández dos Santos, quien trabajan en la Fiscalía número 5 junto con el agente fiscal Bustos Rivas. Ambas manifestaron que el día 5 de febrero del 2025 el doctor Dieguez solicitó una audiencia vía email a la casilla oficial de la Fiscalía, la cual se fijó para el día siguiente, que de las declaraciones surge que el día 6 de febrero del 2025 el doctor Dieguez llegó a la hora que estaba solo y que fue recibido por el fiscal y por su auxiliar letrada María Grisela Cao en el despacho del doctor Bustos Rivas, quien pudieron escuchar parte de la conversación ya que Cao estaba junto con el fiscal en el despacho y dos Santos estaba en el box contiguo a la oficina del titular. Ambos manifestaron que en la charla Dieguez le dijo a Bustos Rivas que no le vendieran pescado podrido, que se cuidara y encima mencionó dos apellidos de causas donde otro fiscal tuvo problemas pedido de juicio político. Luego
Cuando Dieguez se retiró del despacho, el agente fiscal les manifestó a ellos que se sintió amenazado de su función respecto a lo que, si no cumplía con los requisitos por el doctor Dieguez, iba a terminar denunciando. 4. Copia del correo electrónico remitido por el doctor Dieguez, solicitado audiencia, de la que surgen fecha y hora de la misma, fotografía del fiscal número 5 de Florencio Varela, que da cuenta del lugar donde habían ocurrido los hechos y de la distribución del espacio de la oficina. 5. Informe de la persona que se encontraban prestando funciones el día del hecho de manera presencial en la UFI número 5 de este solicitada localidad. Declaración del imputado que en el acta de declaración, en los términos del artículo 308-317 del Código Penal, consta que por consejo de su defensa, Carlos Dieguez se negó a declarar tal. Defensa. Al momento de contestar el tratado conferido, la defensa de Dieguez solicitó su sobreseimiento por considerar que resultaba atípica la conducta de su defendido. Asimismo, manifestó que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia del hecho denunciado. Por último, en forma subsidiaria, planteó la unidad el requerimiento de elevación a juicio por considerar que se vulneró el principio de objetividad del Ministerio Público Fiscal por faltar de motivación objetiva y ocultamiento de elementos probatorios. De la intervención de los medios masivos de comunicación. La libertad de expresión y el derecho al acceso a la información son reconocidos como un valor esencial para la vigencia de una sociedad democrática. Al respecto, según la Corte IDH, la libertad de expresión es una pieza angular en la existencia mínima de una sociedad democrática. Es indiscutible para la formación de opinión pública, es el fin condiciona para que la comunidad, a la hora de ejercer sus propias opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Corte ID, opción consultada OC 5/85 del párrafo 70. El derecho a la libertad de expresión se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, artículo 14 y 32, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19 y 20, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 4, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional, artículo 75, inicio 22 de la CN. En este sentido, se le ha expresado la Corte Internacional de Derechos Humanos indicar que la importancia de este hecho destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad democrática cuando son verdaderos instrumentos de libertad de expresión y no vehículos para registrar, razón por la cual es indispensable que recojan la misma diversa información y opción. Corte ID, caso Birch-Brock de Perú, Fondo Reparación de Costas, sentencia número 6 de febrero del 2021. Como se desarrolla anteriormente en el caso en cuestión, Dieguez le habría referido al doctor Busto Rivas que utilizaría medios masivos de comunicación para hablar en forma negativa del mencionado magistrado y su labor como con total teniendo como aval a los medios de comunicación, La Nación, Crónicas y un canal de streaming. Los funcionarios públicos son personas con alta exposición pública que desempeñan un rol fundamental en el marco de una sociedad democrática y que tienen obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, motivo por el cual la intervención de los medios de comunicación y la opinión pública, tanto en la defensa pública como en la esfera de su privacidad, es legítima y, de hecho, al margen de proximición pública de los funcionarios, es aún mayor en comparación al resto de la población. El principio
de 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIH, sostiene que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad de las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidos como leyes de desacato atentamente contra la libertad de expresión y el derecho de la información. En el Índico de la Democracia se ha expedido la Corte Suprema de la Justicia Nacional en el caso Ponseti de Balbi. Total edición, sin perjuicio de daños y tal. Sentencia de fecha 1 de diciembre de 1987, donde se analiza el derecho a la libertad de expresión y el derecho de intimidad de la persona cuando ésta sea personaje público. En el caso de personas célebres cuya vida tiene carácter público o de personas populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relaciona con la actividad que les que les confiere testigos o notoriedad, y siempre que la justifique el interés general. Bueno, eso es por lo que se refiere, como estáis viendo, a la libertad de expresión. Por el procedimiento para juicio político. El juicio político es un proceso constitucional para resolver un cargo a las máximas autoridades del sistema de administración de justicia basado en las causas graves con mal desempeño, incumplimiento de deberes, delitos del ejercicio funcional en la provincia de Buenos Aires, artículo 72. Bueno, porque le está diciendo que lo que le dijo es lo que hay, básicamente. En el presente caso del doctor Bustos Rivas, manifiesto sentirse amenazado ante la manifestación de Dieguez del pedido de juicio político, por considerarse que no se desempeñó correctamente en la investigación, cosa que sabemos. Sin embargo, cabe destacar que dicho proceso consiste en una herramienta legítima de control ciudadano con respecto a la acción de los magistrados. Bueno, pues en este punto le ha dicho que de eso nada, que está en su derecho de todo esto. Bueno, vamos a ver. Código de Ética del Ministerio Público. Le dice: el Código de Ética del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires tiene como fin plasmar el conjunto de principios éticos, tal. Bueno, ahí uno por uno, el abogado, pues, resolviendo lo que le ha expuesto el fiscal. Vamos a la causa final, porque más o menos es lo que tiene un montón, tiene 20 y tantísimas hojas. Resuelvo aquí. 27 hojas. Resuelvo. No hacer lugar a la elevación a juicio del presente proceso. 2. Hacer lugar al sobreseimiento de cargos de Carlos Guillermo Dieguez en orden al delito de coacción agravada en virtud de los funcionamientos que anteceden con el artículo 323, inciso 3 y 6 del Código Penal. 3. Regístrese, sirva el presente de notificación electrónica para las partes. Y aquí está, como veis, fin del tema, juez de garantías, sobreseído, totalmente limpio, nuestro queridísimo doctor Carlos Guillermo Dieguez, que es inocente de los cargos que se les imputan. Así que la enhorabuena a Carlos Dieguez, la enhorabuena, por supuestísimo, como no, la familia también de los padres, ¿no? Como no, que se estarán contentos y muchísimo más tranquilos con este sobreseimiento, la familia de Josué, y que, como siempre, la verdad, chat, la verdad siempre gana.